Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Sabrina Ferrarese. ¿Qué es el sexo y cuánto tiene que ver con la naturaleza? ¿Nacemos como somos o nos construimos? ¿Hay cerebros rosas y celestes? En este episodio buscamos las respuestas a estas preguntas, que son las que se formula la doctora en Estudios de Género por la Universidad de Buenos Aires, Lu Ciccia, en su libro La invención de los sexos. Allí la autora derriba los grandes mitos del binarismo cerebral y sexual y propone el concepto de sincronización entre la biología y nuestro estar en el mundo. Bienvenida, Lu. En primer lugar, me gustaría que nos contaras cómo llegaste a escribir La invención de los sexos. Vos sos licenciada en biotecnología, o tuviste una beca en el CONICET para estudiar esto de cómo hacemos memoria, y te topaste con una situación muy particular que fue una especie de disparador. Contanos un poco de eso. Yo arranqué estudiando biotecnología y, quizás también tiene que ver con la historia de nuestro país, ¿no? El concepto de memoria, que siempre lo vivimos de una manera muy encarnada. Bueno, en este sentido también suscribo mucho el trabajo de Sayak Valencia, que es una investigadora tijuanense de Tijuana, y que habla sobre todo de la imagen, ¿no? De las madres de Plaza de Mayo o en general de las dictaduras de América Latina, para pensar esta memoria registral en un sentido muchísimo más encarnado que el que tenemos o solemos tener. A mí igual, en particular, lo que me interesó de la memoria tiene que ver mucho con el concepto de salud mental, ¿no? Esta idea de pensar que en realidad somos memoria, es decir, una persona tiene coherencia en sus actos cotidianos a partir de un registro donde vuelve una narrativa inteligible a quienes somos, ¿no? Es decir, vos sos Sabrina, yo soy Lu, en actos repetitivos, ¿no? Que nos hacen día a día, y eso sería implausible sin memoria. Por eso me aterra mucho el deterioro cognitivo en diferentes estados que tienen que ver, por ejemplo, con el Alzheimer y el Parkinson. Todo esto me llevó a terminar la carrera y meterme o presentarme en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires al Laboratorio de Sistema de Fisiología Nervioso. Y ahí había varias líneas de investigación. Una era Parkinson, de hecho, otra tenía que ver con el Alzheimer, y había otra, que es donde yo me presento, que tenía que ver a grandes rasgos con los diagnósticos vinculados a ciertos tipos de psicosis, ¿no? Es decir, a, por ejemplo, la esquizofrenia. Entonces, ahí me meto en el laboratorio con todo el bagaje que tenía de la carrera, entendiendo desde una manera muy biologicista la salud mental, porque parecería que lo equiparaba mucho a los procesos que hacen posible que tengamos memoria, ¿no? Entonces, fíjate que acá hay una diferencia. En el Parkinson y en el Alzheimer tenemos deterioros cognitivos que se correlacionan específicamente con muerte neuronal. Pero la psicosis es otra discusión, ¿no? Por ejemplo, en la esquizofrenia, u otros tipos de llamados desórdenes mentales, entre comillas, como la depresión. Ahí no hay correlatos orgánicos específicos. Sin embargo, los presupuestos predominantes en el área de las neurociencias se orientan a que existe una causalidad biológica y espera ser descubierta. Es decir, que buscan correlatos orgánicos, ¿no? Y yo creía en eso, evidentemente, y decía, ok, perfecto. Entonces estudiábamos el rol de un receptor de un neurotransmisor que se llama serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que hoy vinculamos mucho a esta idea que tenemos de bienestar, una complejidad que implica un estado psicológico de bienestar, reducido muchas veces a estas concentraciones de serotonina, que de hecho los antidepresivos más usados tienen como blanco justo aumentar los niveles de serotonina, en lo que se llama hendidura sináptica, que es la comunicación entre neuronas, ¿no? Entonces yo estudiaba el rol de un receptor ligado a este neurotransmisor y no sabíamos lo que hacía este receptor, pero se asociaba a una capacidad que llamamos flexibilidad cognitiva, que es la habilidad que tenemos para adaptarnos a los cambios en el entorno, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo, salimos todos los días a la calle y si llueve, hay un día que salimos con paraguas. Este cambio tiene que ver con esta flexibilidad. Y es una capacidad que se dice está deteriorada en las personas que son diagnosticadas con algún tipo de psicosis
especialmente esquizofrenia. Entonces, fíjate que este receptor es una proteína, todos los receptores celulares son proteínas, ¿y de dónde salen las proteínas? Del material genético. Del ADN se traduce a proteína. Esto quiere decir que si buscamos que hay una posible correlación entre flexibilidad cognitiva y este receptor, y a su vez esto asociado a ciertos tipos de psicosis, pensamos que en el ADN puede haber una respuesta, una contribución genética, una predisposición genética para explicar un cuadro psicótico. Es decir, que en el subyacente lo que estamos asumiendo es que hay una causalidad biológica para dar cuenta de los llamados desórdenes psiquiátricos. Yo creía en eso, evidentemente, y me metí en el laboratorio, súper contenta, y dije, ok, esta es la mía. Y trabajaba con ratones. Entonces, en primer lugar, yo tenía ese presupuesto biologicista, es decir, pensar que hay una biología que causa un estado psicológico. Ese es, en líneas generales, el punto de partida biologicista, ¿no? Y el segundo supuesto que yo asumía, y era como una acérrima defensora, es que había dos tipos de cerebro sobre la base de las posibilidades reproductivas. Me había criado en una carrera donde, estudiando molecularmente los organismos, incluidos nuestra especie, sabía que había un dimorfismo sexual. Es decir, dos formas biológicas, no solo dos cerebros, sino dos formas biológicas en todos los niveles. Es decir, que eso que llamamos sexo, y por sexo ahora vamos a referirnos a los atributos vinculados con la reproducción, que los más conocidos van a ser los cromosomas llamados sexuales, las concentraciones o los niveles de hormonas llamadas sexuales, los tipos de gónadas, ovarios, testículos y la genitalidad externa, pene, clítoris. Todo eso, ese conjunto de atributos, daría cuenta de toda una diferenciación integral del organismo. A partir de esas propiedades, entonces, los organismos se dividirían en dos formas, que implicaría dos tipos de sistema cardiovascular, por ejemplo, dos formas de procesar o metabolizar los xenobióticos, es decir, todo aquello que viene de afuera. Punto a punto, dos formas biológicas. Y eso tendría relevancia en el ámbito biomédico porque explicaría la prevalencia, el desarrollo y el tratamiento de enfermedades de manera sexoespecífica, ¿no? De hecho, las prevalencias son aquellas enfermedades que aparecen más frecuente en un sexo que en otro. Y cuando decimos sexo, ya estamos ahí asumiendo que esas prevalencias se explican por las posibilidades reproductivas. Esto claramente va a ser completamente cuestionado y hoy critico todo esto, pero en algún momento dije, ok, esto así funciona. Entonces, siempre digo que en ese laboratorio me decían que labure como camadas experimentales solo con machos. Y esto me llevó a la crisis de decir, ok, pero si hay dos cerebros y no sabemos qué hace este receptor, lo lógico es pensar que puede tener diferente funcionamiento en hembras y en machos. Entonces me decían, pero las hembras introducen otras variables vinculadas con las fluctuaciones hormonales, y si la investigación no está orientada propiamente a ver cómo afectan esas fluctuaciones hormonales, implicaría entonces introducir complejidad estadística y toda una serie de criterios de clasificación y agrupación de animales que te lleva mucho más tiempo, mucho más trabajo, y en una productividad científica enmarcada en el capitalismo, eso no se quiere. Entonces es lo más rápido. Pero claro, esto no es una simplificación, porque implicaría llegar al mismo resultado por una vía más corta. Lo que tenemos acá es una omisión. Si estamos diciendo que hay dos formas biológicas y de roedores extrapolamos los resultados a nuestra especie, indudablemente estamos omitiendo una parte de nuestra especie, que son las personas que tienen vulva, ¿no? Entonces dije, ok, por ahí no hay dos cerebros y esto está caduco. Entonces ahí me metí a PubMed, que es la base de datos biomédicos más grande que hay, y puse cerebro y diferencias de sexo. Y me salieron una millonada de investigaciones que, de hecho, asumían que había dos cerebros, y el presupuesto era que esos dos cerebros no solamente estaban limitándose en estas dos formas a la química y la mecánica de la reproducción. Es decir, no se limitaban a decir ciclos de ovulación, eyaculación y erección del pene, y por eso tenemos diferentes volúmenes cerebrales, ¿no? Eso que algo muy correlato orgánico. Sino que
estas supuestas diferencias vinculadas con los roles en la reproducción implicaban habilidades cognitivas y conductuales sexoespecíficas. Y básicamente dentro de esas habilidades parecería que el cerebro de las personas cis varones estaba optimizado para habilidades llamadas visoespaciales, que básicamente es habilidades que involucran capacidad de abstracción. Y las cis mujeres tendrían optimizado su cerebro para otras habilidades que podemos llamar incluso fluidez verbal, ¿no? Hablar mucho, empatía y comunicación. Además decía este discurso que las conductas de juego se explicaban por los roles en la reproducción y se debían a cerebros sexoespecíficos. Es decir, que los niños jugaran a la lucha tiene que ver con el rol de macho proveedor y las niñas a la muñeca, esa inclinación al cuidado. Evidentemente yo dije, ok, esto es un problema, primero porque estamos omitiendo a la hembra y en teoría hay dos cerebros, y segundo porque de acuerdo con este discurso, a partir de estos dos cerebros yo no puedo estar acá haciendo ciencia, porque básicamente tengo que dar cuenta de un cerebro masculinizado. Sí, tenés que estar charlando. Tenés que estar charlando, tenés que estar escribiendo el informe, ¿no? Tal cual, terrible. Y esto fue una alarma, porque decía, evidentemente, en esta idea de dos cerebros, lo que hay son estereotipos de lo femenino y lo masculino, y que evidentemente están jerarquizados, porque todo lo que asociamos con el cerebro de cis varón en nuestra cultura vale más, que no es casual, porque quienes desarrollan estos valores son los mismos sujetos cis varones blancos. O sea, desarrollan un sistema de valores donde se inscriben en el lugar que encarnan los valores más valorados. Todo esto igual lo percibí sin tener ningún tipo de bagaje en epistemología feminista y en estudios de género, pero evidentemente me sentí interpelada. Y sobre todo, ¿por qué? Porque desde mi experiencia subjetiva, siendo lesbiana, lo que decía este discurso también es que mayores niveles de testosterona en las personas con vulva podían desencadenar una masculinización de su cerebro al nacer, y esa masculinización dar cuenta de lesbiandad o varones trans, ¿no? La identidad de género y la orientación sexual también se explicaba en términos de cerebros sexoespecíficos, dados por mayores o menores niveles de testosterona. Las personas con pene tenían más niveles de testosterona y eso hacía que los cerebros se masculinizaran, y esa masculinización explicaba todas las habilidades cognitivas que antes describí y además la identidad de género cisvarón y la orientación sexual heterosexual. Entonces, evidentemente, yo había tenido supuestamente algún exceso de niveles de testosterona en el estadio prenatal y eso daba cuenta de un cerebro masculinizado, ok, podía hacer ciencia, y además me explicaba que nacía lesbiana. Eso claramente fue lo que me hizo conectar con los estudios de género y gay y lésbicos y decir, ok, qué fuerte, porque yo no soy esencialista en torno a mi sexualidad, porque estoy completamente consciente que tuve experiencias heterosexuales en un momento y que fue una trayectoria vital donde mi sujeto de deseo fueron cambiando. Sí. Pero fíjate que mi contradicción, porque la lesbiandad la vivía así, el ser lesbiana lo vivía así, y sin embargo era súper biologicista para el concepto de salud mental. Claro, como que tenías separado lo que estudiabas con tu vida personal. Tal cual. Y fíjate que acá es interesante porque hay una dicotomía entre activismo y academia, ¿no? Entre mi vida cotidiana y la producción de conocimiento. Y también entendí que esa disociación era parte del mismo sistema de valores que, de alguna manera, esencializaba los cerebros y las conductas. Esta dicotomía que se vuelve parte de un sistema de valores desarrollado por el sujeto androcéntrico durante la modernidad, ¿no? Este sujeto es el cisvarón blanco, adulto, propietario, heterosexual. Este sistema de valores dicotómico justo traza una frontera entre razón-emoción, mente-cuerpo, sujeto-objeto, ¿no? Universal, particular, y todo lo que digo, el lado izquierdo vinculado con lo masculino, y es lo más valorado, y todo lo otro, lo feminizado, ¿no? Entonces, evidentemente, esa dicotomía me hizo sobre todo énfasis en la subjetividad, me interpeló, porque yo militaba en el Hospital Borda, y hacía intervención en salud mental a través de una comunidad de psicólogos comunitarios, digo, sociales, y hacíamos intervenciones artísticas. Y en el Borda, las personas internas son cisvarones
y especialmente diagnosticados con algún tipo de psicosis, frecuentemente esquizofrenia. Y ahí lo que veía era que estaba muy lejos de pensar en una predisposición genética, porque lo que sucedía era un tejido social roto, completamente, donde el Hospital Borda tenía condiciones, infraestructuras paupérrimas, o sea, las condiciones de vida eran infrahumanas. Digo, pacientes, usuarios, muchachos que no tenían ropa, que no había una buena alimentación, que tenían ausencia familiar. Y decía, ok, si acá hay una predisposición genética no me importa. O sea, claramente este cuadro no me lo explica un conjunto de genes, ¿no? Entonces, todo eso me hizo desandar mis propios sesgos y reorientar la investigación finalmente hacia la epistemología feminista y una crítica a este discurso neurocientífico que era biologicista y sexista, ¿no? Es decir, que en sus presupuestos hablaba de una biología causada en los cerebros y el cerebro como el órgano es nuestra mente, y además generar la idea de mentes sexoespecíficas, formas de pensar y sentir de acuerdo a una genitalidad. Entonces, fíjate que ahí hay una vinculación importantísima que para mí fue fruto de esta experiencia y que después la investigué, que la idea de dimorfismo sexual, la idea de formas biológicas, estaba completamente vinculada a los presupuestos biologicistas. Es decir, hay dos formas biológicas y necesariamente la biología explica mi forma de estar en el mundo. Entonces, esa articulación me llevó a lo que fue la nueva tesis doctoral, porque en CONICET yo había entrado en este laboratorio, renuncié a esa beca, pedí otra beca para finalizar el doctorado en filosofía, no me la dieron al principio, me costó un montón, tuve que hacer seminarios. Cuando finalmente me la dan, termino el doctorado en la Facultad de Filosofía en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género. Como es interdisciplinario, yo podía ir con mi formación de grado en biotecnología, y ahí fueron Diana Pérez, filósofa de la mente, y Diana Mafía, epistemóloga feminista, quienes me ayudaron a escribir el nuevo proyecto, encauzaron mis inquietudes y concluimos la tesis juntas, ¿no? Pero entonces fue un abordaje fundamentalmente interdisciplinar. Desde las neurociencias, cruzándome con la epistemología feminista y la filosofía de la mente. Con la epistemología feminista voy a tener herramientas para discutir el dimorfismo sexual. Y con la filosofía de la mente voy a tener herramientas para discutir que nuestra mente no es el cerebro. Entonces, esas dos articulaciones fueron los que guiaron todo mi proyecto y que se centró en hacer dialogar los distintos discursos científicos acerca de la diferencia sexual desde la modernidad con los diferentes movimientos feministas. Y ver las tensiones y las limitaciones de esos movimientos y las formas en que esos movimientos cuestionaban ciertos sesgos pero reproducían otros. Y eso hasta la actualidad, diciendo, ok, estamos en este momento donde podemos diagnosticar que hay una crítica fuerte al dimorfismo sexual, pero pareciera que eso se disocia de los presupuestos biologicistas para entender nuestros estados mentales. Entonces, quizás mi aporte es hacer una reconstrucción que hace dialogar estos discursos con los movimientos feministas y llegar en la actualidad a una propuesta que tiene que ver en cómo romper con lo que voy a caracterizar el paradigma del sesgo androcéntrico, y es la linealidad causa-efecto. Una linealidad que requiere un orden temporal lineal. Primero una biología y después un comportamiento. Si no existe esa causa y efecto, ¿cómo se constituye una persona? ¿Cómo es que forma su comportamiento, su orientación sexual, su género? Esa es una pregunta bien difícil, pero al punto de partida lo que te diría es, intento romper con una lectura reduccionista, es decir, que ponga en la biología el centro de lo que somos como causal, pero tampoco quiero irme a una lectura dualista, donde parece que la mente está por un lado y el cuerpo por otro, porque eso también es problemático y es un síntoma de ciertos valores modernos, donde de alguna manera este dualismo hoy, paradójicamente, se encarna en el exceso reduccionista de las neurociencias, donde la mente es el cerebro y el cuerpo parece otra cosa. El cerebro es el que subordina a todo el resto del organismo. En una suerte de interpretación de coordinación entre todos nuestros sistemas fisiológicos y no de subordinación, interpreto que esa coordinación está sincronizada con nuestros estados psicológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que por supuesto hay correlatos psicológicos biológicos. Y yo puedo decir
que en cierto estado psicológico hay una correlación con tal dato biológico. Pero eso no significa que este dato biológico explique mi estado psicológico o lo cause. Más bien que esta experiencia de la identidad de género, por ejemplo, o de la orientación sexual, que implica un imaginario corporal, ¿no? Que implica una subjetividad, deseos e intereses, toda esta complejidad no se puede encontrar abriendo un cerebro. O sea, ¿dónde está el deseo? ¿En qué estructura? ¿En qué sinapsis? Porque estos verbos tienen una normatividad de lo mental. Y con normatividad me refiero a una normatividad que implica relaciones sociales, que implica consensos intersubjetivos del cómo nos sentimos. No una normatividad relativa a las necesidades básicas biológicas. Estoy hablando de un concepto complejo como es el deseo, sin suscribir al psicoanálisis, que lo ubica en una suerte de inconsciente, donde hay un oscurantismo en la relación mente-cuerpo, y por eso no abordo desde el psicoanálisis esta problemática, y me centro en corrientes postcognitivistas, que vienen de la filosofía de la mente y que cuestionan que la mente es nuestro estar en el mundo, es nuestro cuerpo acoplado con un entorno. Entonces, desde esa perspectiva, esta trayectoria vital que soy, que implica una identidad de género y una orientación sexual, no se puede entender si no la contextualizamos históricamente y localmente en términos culturales. Y es una trayectoria vital que implica una coordinación entre esto que soy y mi cuerpo, que también es lo que soy. Es decir, que este imaginario corporal también se expresa biológicamente, ¿no? En un sentido de prácticas que hoy están normadas por los estereotipos de género. Y las personas podemos corrernos más o menos, pero fungen como marco de referencia. El sistema binario hoy es el marco de referencia para darnos inteligibilidad. E identificarme o desidentificarme con un género no implica reproducir normativas de género, es decir, jerarquía, relaciones jerárquicas de los cuerpos. Lo que asume una relación jerárquica es pensar que hay una naturaleza para eso que soy. Si pienso que nací así, ese es el problema. Si yo abordo mi identidad como una condición de posibilidad en este contexto y que esa identidad no va a implicar cumplir con un rol de género, es decir, no va a implicar que yo tenga una conducta esperada para esta identidad, eso es una resistencia a estas formas jerárquicas de leer los cuerpos. O sea que la solución no es abolir el género, porque es imposible, porque todo marco de inteligibilidad hoy es a partir del género. El problema es que pensamos que el género implica opresión necesariamente, y eso es la naturalización de los roles. La generización de los roles, la prescripción de la conducta es lo que implica opresión. La identidad tiene que ver entonces con una forma de vivirme y de estar en el mundo, y entre otros elementos implica el género. Y ese implicar el género también supone una sincronización de ese estado psicológico con mis estados biológicos. Una sincronización que hace que eso que soy no esté por fuera de la forma de encarnarlo. Eso que soy en un sentido psicológico no está por un lado y mi cuerpo por otro, sino que se corporiza, se expresa biológicamente. Y eso supone que los límites y los obstáculos que tenemos las personas que por unos o más motivos nos corremos de las normativas, sea por la identidad de género, sea por la sexualidad, etcétera, podamos vivir contextos de miedo, de angustia y de estrés crónico que nos afectan en un sentido de salud corporizada, ¿no? Porque quien soy no está exento del cómo me vivo en un sentido corporizado y cómo, siendo cuerpo, atravieso socialmente ciertos obstáculos y ciertos privilegios. Eso también se encarna, pero de ninguna manera supone que mi biología explica quién soy, sino que hay una correlación, una sincronización de eso que soy con mi expresión corporal y biológica, no solamente macroscópica en un sentido comportamental, sino molecular también. Hace algunos días, la modelo Valeria Massa protagonizó una especie de polémica cuando en una entrevista se refirió a la creencia de su hijo y de su hija, de sus hijos, hizo una distinción entre lo que implica criar varones y lo que implica criar mujeres, y en ese marco aseveró que la estructura del hombre o del varón es mucho más simple que la mujer. Le llovieron muchas críticas, pero bueno, la exaltación del varón, este discurso androcéntrico se palpa mucho en la calle, pero es más llamativo, tal cual lo expones en tu libro, que tenga un correlato de tipo científico, es decir, que sea avalado desde la ciencia. Ahí hay un tema.
la producción de conocimiento científico, viste que antes hablamos que está enmarcada en un sistema capitalista. ¿Eso qué quiere decir? Que no está por fuera de la sociedad, es parte de la sociedad. Y como parte de la sociedad legitima un sistema de creencias específico. Y este sistema de creencias específico es, desde la modernidad, la dicotomía de valores desarrollada por este sujeto androcéntrico. Y por eso este sistema de valores que supone que hay una objetividad, una neutralidad, una universalidad, un ser desencarnado que mira desde ningún lado, esa idea misma de ciencia es la que inmuniza de críticas la producción de conocimiento científico, como si ahí estuviera alojada una suerte de verdad por fuera de quienes la describen. Y en realidad lo que legitimamos como verdad es un consenso intersubjetivo situado, encarnado desde este sistema de valores que es básicamente la mirada cis masculina blanca, adulta y heterosexual. Entonces, esa mirada privilegiada habilita toda una suerte, un dispositivo de valores y de formas de producir conocimiento para seguir privilegiándose como mirada, digamos, ¿no? Seguir respaldando sus beneficios y seguir abonando una lectura jerárquica de los cuerpos. Eso no supone que haya una conciencia en la comunidad científica y que digan, ok, vamos a legitimar este cuerpo y a subordinar todo lo feminizado. Claro que no, porque incluso hay cis mujeres que abonan a la idea de dos cerebros. ¿Pero por qué sucede esto? Por la propia formación académica de estas carreras, donde no vemos historia de la ciencia. Vemos hechos aislados de gente brillante y genia, eventualmente cis varones blancos, que con una idea interna del mundo, se le cae la manzana a Newton, descubre la gravedad y así fue el mundo, y vivimos 2000 años en la ignorancia, hasta hace 300 que empezamos a descubrir la verdad. Y es bastante light creer que hace 2000 años un sistema de creencias errado, y que a partir de los procesos de preindustrialización empezamos a entender el mundo como es. En realidad lo que yo quiero decir en este libro es que ese sistema de creencias es funcional a una necesidad que no es solamente económica, es socioeconómica, política y además cultural, y eso implica una reinterpretación del cuerpo y la diferencia sexual. Pero no es que hace 2000 años vivieron en la ignorancia, era funcional el sistema de creencias y lo que sabíamos para cómo estaba el mundo planteado. Ahora, con el contexto preindustrial hay otras necesidades que van a suponer incluso manipular el mismo cuerpo, no solo la naturaleza, y se desarrolla un nuevo sistema de valores integral, donde pareciera que esta forma de entender el conocimiento en términos de desencarnado, objetivo y neutral es la correcta y la verdadera. Y en realidad es la que funciona, es la real, pero lo real no implica una verdad universal, es una verdad localizada, la legitimamos como verdad, y mañana puede ser otra. Esta tiene 300 años, no tiene nada. Entonces, si lo vemos en perspectiva histórica, entendemos por qué podemos atrevernos a criticar aquello que pareciera lo más abstracto y por fuera de los valores sociales, como son la estadística y las matemáticas en general, ¿no? Porque esa estadística y esa matemática está hecha por nosotras las personas. Es cuando vimos un número 7, ¿dónde lo vimos? Caminando. Es un sistema de representación. Sí, y un acuerdo también. Un acuerdo un acuerdo, que es más universal la matemática que la sociología, digo. Claro. Pero no implica que sea más verdad una disciplina que la otra. Y en sociología vemos claramente contextos. Ahora, en matemática no, porque justo lo que llamamos ciencias duras, duro como un valor generalizado también, asociado con lo masculino, pareciera que trasciende la subjetividad. Esa pretensión de trascender la subjetividad es la forma que el sujeto androcéntrico encuentra para enmascarar sus intereses en el criterio de objetividad. Entonces ahora tenemos la reproducción de un sistema que es simbólico. Ya no importa quién hace ciencia, sino qué valores encarna. Me da igual que haya una lesbiana negra haciendo neurociencias si su punto de vista es que nacemos con dos cerebros. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque está partiendo de presupuestos biologicistas, netamente androcéntricos, que se explican desde la modernidad y que además pareciera que son irrefutables porque la ciencia va con la objetividad y la neutralidad. Me imagino a este libro cayendo en manos de algunos científicos y científicas. ¿Te parece o consideras que hay científicos quemando este libro? Hay personas que tenemos un grave problema, y esto no es solo parte de la comunidad científica, sino también hacia adentro de los propios feminismos. Los presupuestos esencialistas
y biologicistas son los presupuestos para mí que responden a una ideología y un fanatismo de lo menos, pero de lo menos robusto que puede haber. Y eso lo ves en cómo se diseñan los experimentos, los estudios y cómo se interpretan los resultados, de manera profundamente sesgada. Esos presupuestos están tanto en la comunidad científica como en los feminismos. Entonces, esos presupuestos que tiñen mi forma de ver el mundo, y estoy tan aferrada a ellos porque me dan una suerte de anclaje biológico que operan como una certeza ontológica, una certeza de lo que soy, hacen que esas personas no lean este tipo de libros. ¿Por qué? Porque piensan que ya saben lo que van a decir y que eso es la ideología y el fanatismo y que negamos la realidad. Entonces, la invitación es justamente a que puedan ser críticas esas personas con estas lecturas e invitarlas a discutir y reflexionar qué es lo real. Porque acá no estoy negando el cuerpo, al contrario, lo estoy poniendo en el centro y recuperándolo para decir, ok, la idea de dimorfismo es sesgada y tiene muchos impactos negativos en el ámbito de la producción de conocimiento biomédico. La idea biologicista es sesgada y tiene mucho impacto negativo en cómo estamos entendiendo los diagnósticos psiquiátricos. Una persona como yo, que está completamente ocupada y preocupada por el ámbito de la salud, pone en el centro el cuerpo en un sentido biológico. Y lo que digo es que en todos los niveles, y esto abono a muchas autoras de neurofeministas, en todos los niveles cromosómicos, hormonales, gonadales, cerebrales, se ve variabilidad. Se ve polimorfismo, no dimorfismo. Y lo que propongo es, ese polimorfismo tampoco da cuenta de identidades individuales en el marco neoliberal. Ese polimorfismo biológico no es causa de lo que soy en un sentido comportamental y de mis estados psicológicos. Eso tiene que ver con consensos intersubjetivos en un marco normativo de género. Entonces, lo que soy no nace en un huevo, un estado interno individual, ni prenatal, biológicamente, ni postnatal de hago lo que quiero y soy lo que soy. No, porque para ser inteligibles tenemos que ser reconocidos por las otras. Y para ser reconocidos tenemos que hablar un mismo lenguaje. Y ese contenido semántico no es solamente algo que queda en el discurso, es parte de mi cuerpo. Discurso y materia, y acá abono a Donna Haraway, cuando habla de materialidades semióticas, discurso y materia no son disociables. Ese imaginario dicotómico ahí también es androcéntrico. El discurso hace cuerpo y el cuerpo hace discurso de una manera sincrónica. Entonces, para ser inteligibles tenemos que negociar estos marcos normativos, epistémicos y ontológicos. Y lo que propongo es renegociarlos, pudiendo diluir este sistema de género normativo que actualmente jerarquiza los cuerpos. La normativa, siguiendo a Butler, también tiene una dimensión ética. Hoy creo que no podemos vivir sin una normativa. El problema es que es opresiva para la mayoría de los cuerpos. La pregunta es, ¿podemos abonar a una nueva forma de pensarnos normativamente en términos de conjunto de reglas que hacen que habitemos en comunidad sin reproducir una lectura jerárquica de los cuerpos? Esa es la pregunta fundamental. Vos invitás en el libro a hacer una revolución de los cuerpos y considerás como un gran paso que quienes lo lean se pregunten quiénes son, qué desean, por qué son como son. Bueno, puedo afirmar, habiéndolo leído, que así sucede. Bueno, muchas gracias, Lu, por la entrevista. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias, Sabrina, por esa evolución tan bonita. Y muchas gracias por la entrevista. Producción y realización, Sabrina Ferrarese. Desde la redacción, es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.